Muy buenos días para todos. Se abre la audiencia en el juzgado 005 de familia, ubicado en la ciudad de Bogotá, dentro del proceso de presunta violencia intrafamiliar. Se verifica la presencia de las partes, fiscalía, Presente, su señoría. defensor del victimario, Presente, señora juez. defensor de la víctima, Presente, su señoría. perito, Presente, su señoría. ministerio público, Presente, su señoría. denunciante, Presente, su señoría. víctima. Presente, su señoría. Concedo la palabra a la señora fiscal y le recuerdo la importancia de realizar sus intervenciones de manera respetuosa y clara. Gracias, señora juez. La Fiscalía presentará la evidencia que permitirá evidenciar que la presunta víctima ha sido sometida a un patrón de violencia psicológica, física por parte de su pareja. En este sentido, se solicita la práctica del testimonio de la hermana de la víctima, la incorporación del dictamen pericial psicológico, el cual busca responder la siguiente pregunta. ¿Presenta la presunta víctima indicadores psicológicos compatibles con haber sido expuesta a dinámicas de violencia intrafamiliar? ¿Y cuál es el impacto emocional y conductual asociados a dichos hechos en su funcionamiento actual? Su señoría, mi representada presenta afectaciones psicológicas y emocionales significativas, además de vivir bajo constantes amenazas por parte de su pareja sentimental que le impiden denunciar. Bueno, su señoría, como defensor del victimario, no existen pruebas contundentes que demuestren la responsabilidad de mi cliente. En todas las relaciones de pareja se presentan conflictos de esta índole. De acuerdo a lo planteado por cada uno de ustedes, me permito llamar al estrado a la hermana de María Fernanda, la señora Claudia Patricia Rojas, para que brinde su testimonio bajo la gravedad del juramento. Continúe, señora fiscal. Gracias, su señoría. La pregunta para la hermana de la víctima, la denunciante, es la siguiente. ¿Podría, por favor, indicarnos su nombre completo y la relación con la presunta víctima? Buenos días para todos, mi nombre es Claudia Patricia Rojas y soy la hermana de la víctima. ¿Qué cambios usted empezó a notar en ella? Yo noté que mi hermana estaba diferente, se veía decaída, triste, con miedo todo el tiempo, se aisló de la familia, se veía muy decaída, ya no sonreía, su mirada cambió y cuando uno le preguntaba por su esposo, el semblante de ella cambiaba, se notaba asustada. ¿Qué le manifestó sobre la situación en el hogar? Ella me contó lo que estaba pasando con su esposo. Sin embargo, fue mucho tiempo después, las ocasiones en las que la violentó psicológica y físicamente. Me contó que la niña había estado presente siempre y que esa fue la razón por la que decidió denunciar ante comisaría y fiscalía. Bueno, señora Claudia, mi pregunta es, ¿usted presenció directamente esos hechos de violencia? No, ¿Podría afirmar que todo lo que usted conoce proviene únicamente pues, de lo que le contó su hermana? sí puedo afirmarlo. ¿Existe algún conflicto previo entre ustedes y el acusado? No, ninguno. Señora juez, solicito se escucha a la víctima. Proceda, señora fiscal. Señora María, cuéntele al señor juez si usted ha sido víctima de violencia por parte de su esposo. Buenas noches para todos. Bueno, señora fiscal, la verdad, por mucho tiempo sufrí agresiones por parte de él, donde pues él me empujaba, me golpeaba, me amenazaba y me humillaba. También pues él me aislaba de mi familia en todo momento. También me revisaba el celular constantemente, pues sin mi autorización. Él era muy celoso, o es muy celoso, muy controlador. La verdad, pues su posición de militar, yo siempre tuve mucho miedo a denunciarlo. Por eso nunca lo hice, nunca me atreví. Señora juez, le solicito se escucha el perito psicólogo forense. Sí, señora, proceda. Por favor, indique su nombre, su profesión y experiencia. Asimismo, sírvase de informar a los presentes la metodología que utilizó para la evaluación de este caso y quién evaluó y en qué contexto. Listo. Un cordial saludo, señora juez y demás asistentes. Mi nombre es Elizabeth Mendoza Molina, soy psicóloga, especialista en psicología jurídica y forense. Cuento con una amplia experiencia en la realización de peritajes en contextos judiciales, particularmente en la evaluación de presuntas víctimas de violencia intrafamiliar. Mi enfoque se centra básicamente en la valoración integral del daño psicológico, el análisis del contexto de los hechos y la identificación de indicadores clínicos compatibles con situaciones de violencia.
En relación con la metodología utilizada, en el presente caso, se llevó a cabo una evaluación psicológica forense basada en un enfoque multimétodo y multifuente, que incluyó lo que es una entrevista clínica semiestructurada orientada a la exploración de antecedentes personales, familiares y de la dinámica relacional de la víctima. Se realizó una entrevista colateral, la cual es una técnica de evaluación psicológica que se realiza a las personas cercanas a la persona evaluada. La evaluación del estado actual de la víctima también se realizó a través de un instrumento llamado lista de chequeo de síntomas, SCL-90, la cual tiene como objetivo principal poder medir como el malestar psicológico que tiene la persona evaluada. Asimismo, pues se aplicaron instrumentos psicométricos estandarizados para la identificación de sintomatología tanto emocional como conductual, entre ellos el cuestionario de impacto del trauma, el cual pues permite evaluar de manera integral la sintomatología postraumática y también hallazgos de estrés postraumático. Asimismo, en este ejercicio metodológico se realizó un análisis de la coherencia y la consistencia del relato, igual pues que la revisión del contexto psicosocial en el que se desarrollan los hechos. La persona evaluada fue la presunta víctima, la señora María Fernanda Rojas, en un contexto de valoración pericial solicitado dentro de este proceso judicial, con el objetivo pues de dar respuesta a la pregunta pericial planteada por la autoridad competente, en este caso la Fiscalía. La evaluación se realizó en un espacio que garantizaba condiciones de confidencialidad, privacidad y bienestar emocional, siguiendo pues los lineamientos técnicos y éticos establecidos para la práctica pericial en psicología forense. Con base en su evaluación, ¿la presunta víctima presenta indicadores psicológicos compatibles con haber sido víctima de violencia intrafamiliar? Sí, se identificaron indicadores consistentes con exposición prolongada a violencia intrafamiliar. Dentro de estos indicadores está la ansiedad, miedo persistente, afectaciones en su autoestima y síntomas compatibles con estrés psicológico. ¿Cuál es el impacto emocional y conductual identificado? De acuerdo con el análisis realizado y los resultados de las pruebas aplicadas, se logró evidenciar que existe afectación emocional y conductual. Dentro de la afectación emocional podemos evidenciar ansiedad, inseguridad y temor constante. Y dentro de las afectaciones conductuales podemos evidenciar un aislamiento significativo, disminución en su desempeño laboral, así como también es importante mencionar el impacto que le ha generado en su rol materno y el funcionamiento cotidiano de la persona. Estos hallazgos pues, son coherentes con las dinámicas de violencia intrafamiliar. Bueno, señora juez, si me lo permite, deseo pues hacerle unas preguntas al perito. Sí, señora, proceda. Bueno, ¿puede afirmar con certeza que estos síntomas fueron causados exclusivamente por el acusado? Desde la psicología forense no es posible establecer una relación de causalidad exclusiva ni atribuir responsabilidad legal, porque esto no es la competencia de este rol, esto es función netamente del juez. Mi labor es determinar si los hallazgos psicológicos son compatibles con las dinámicas de violencia intrafamiliar y en este caso los indicadores encontrados guardan coherencia con el relato y con patrones clínicos ampliamente documentados en víctimas de este tipo de violencia. Pregunto, ¿existen otras causas posibles a estos síntomas? Sí, algunos de los síntomas identificados pueden presentarse en otros contextos. Sin embargo, en la evaluación que se realizó, se hizo un análisis diferenciado considerando pues los antecedentes personales, la historia de vida y el contexto actual de la persona. A partir pues de este análisis se logró encontrar que la sintomatología se organiza de manera consistente alrededor de las experiencias de violencia referidas, lo cual pues digamos que permite fortalecer la hipótesis de compatibilidad con dichas dinámicas sin que ello implique exclusividad causal. Señora perito, o sea que su evaluación se basa únicamente en el relato de la víctima. No. Como se mencionó anteriormente, el ejercicio de evaluación pericial se realizó teniendo en cuenta un enfoque multimétodo y multifuente, en donde se incluyeron diferentes técnicas, tales como la entrevista semiestructurada, se realizó una observación de comportamiento y el estado emocional de la víctima, se aplicaron instrumentos psicométricos, se realizó un análisis de la coherencia tanto interna como externa del relato y se realizó pues una revisión del contexto reportado. En este sentido, las conclusiones no se sustentan únicamente con el relato, sino con la integración de múltiples fuentes de información que fueron utilizadas y que las cuales son validadas técnica y científicamente conforme a los estándares de la práctica pericial. Señor perito, ¿las conclusiones de su estudio del caso son coherentes con patrones reconocidos de violencia intrafamiliar? Sí, son consistentes con la literatura científica y los criterios clínicos ampliamente aceptados. Señora juez, la prueba testimonial y pericial evidencia un patrón de violencia sistemática con un impacto psicológico claro. Respetuosamente le solicito valorar de manera integral las pruebas aportadas. Sí, porque pues no existen pruebas directas de los hechos. El dictamen pues pericial no establece la casualidad ni la responsabilidad.
Se tendrán en cuenta todas las pruebas e intervenciones para la decisión final. Delegada del Ministerio Público, por favor, continúe con su intervención. Gracias, su señoría. Señora María Fernanda, su hija Daniela, de 3 años de edad, ¿estuvo expuesta a estos hechos de violencia intrafamiliar? Sí, señora, lamentablemente, pues mi hija siempre estuvo presente pues cuando él me golpeaba y me humillaba. Y pues la niña lo que hacía era llorar y pues él continuaba, no le importaba como si nada. Se da por finalizada la audiencia. El despacho procederá a valorar todas las pruebas conforme a lo expuesto el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia y feliz día. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, su señoría.